Buenas tardes. Bueno, el día de hoy quiero iniciar con una incógnita o pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar o se han preguntado cómo es posible que la célula pueda generar o crear una copia exacta de su información genética? Bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema, el cual es la replicación del ADN. Mi nombre es Melanie Pinto, del grupo 2 de nivelación de Medicina Veterinaria y Manejo de la Vida Silvestre. Bueno, antes de iniciar con el tema principal, tenemos que saber ciertos conceptos que nos van a ser útiles y básicos para un buen entendimiento. El primer concepto es el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es una biomolécula orgánica que se encarga de portar y transportar la información genética para el funcionamiento, crecimiento y desarrollo de la célula. Este se encuentra en el núcleo de la célula y bueno, el ADN puede hacer copias exactamente iguales a él. Listo. Bueno, aquí pueden observar la estructura del ADN. El ADN está conformado por dos hélices, las cuales están conformadas por azúcares y fosfatos. Están conformadas por bases nitrogenadas, las cuales son 4, como son la adenina, timina, guanina y citosina. Estos tienden a enlazarse en pares, los cuales son adenina con timina, guanina con citosina. Siempre se unen de esa manera. Entonces, cuando estas se unen, forman par de bases. Y estas son las que se encuentran entre las hélices, unidas por puentes de hidrógenos. Bueno, ahora, como pueden observar, el ADN, al tener estas curvas, se forman secciones, como pueden observar aquí. Estas secciones se llaman genes. ¿Qué es un gen? El gen es la unidad básica y funcional de la herencia. En esta se encuentra la información genética caracterizada, con la información especial para cada individuo. También con esta se pueden crear y generar proteínas necesarias para el funcionamiento de la célula. Un punto y datos importantes que podemos saber de este es que hay 3 miles de millones de par de bases en un ADN. Aquí en este caso solo tenemos unos pocos, como son 4, 8, 12. Aquí hay 12 par de bases. Imagínense qué tan largo debe ser el ADN para que le alcancen 3 miles de millones de par de bases. Sería muy largo. Es por ello que se estima que el ADN puede llegar a medir hasta 2 metros. Una persona puede llegar a tener de entre 20.000 a 25.000 genes. Además, los genes pueden tener un solo gen la información completa para realizar este procedimiento de llevar la información e instrucciones. Hay veces en las que se necesita de varios genes que se unen para tener la información completa. Y hay también genes que no codifican la información. Es decir, que al llegar al ribosoma o al llegar al lugar donde necesitan dejar la información e instrucciones, no hay nada. Como, por ejemplo, cuando alguien le entrega una carta a otra persona, pero no hay nada escrito. Entonces no se sabe el mensaje, no se sabe qué es lo que se debe hacer. Por lo tanto, a esos genes se los considera ADN basura. Y aparte, es importante saber que a partir de los genes se pueden realizar estudios, como por ejemplo, hay un estudio que se llama Proyecto Zoonomia. En este se realizó este estudio con el objetivo de entender cómo se dio la evolución en los mamíferos. Y para esto se realizó una comparación de los genes de 240 especies de mamíferos. Y al terminar este estudio se obtuvieron algunos resultados, como por ejemplo, el primero, se dieron cuenta de que
muchos de las especies tenían genes que no habían cambiado hace mucho tiempo. Por ejemplo, habían genes que seguían igual, con su misma estructura, desde hace 100 millones de años. ¿Esto qué significa? Significa que han sido primordiales para nuestra evolución. Como por ejemplo, cuando uno va a hacer un postre, necesita de un recetario. Y ese recetario nos indica las instrucciones, las porciones y proporciones necesarias y justas para que el postre salga perfecto. Este es el mismo caso. Los genes que no han cambiado han sido porque estaban realizando una buena función en nuestro organismo, en el organismo de las especies de los mamíferos. Bueno, otro resultado es que algunas modificaciones que se dan en el gen y ADN, especialmente del humano, generan enfermedades, como por ejemplo la diabetes, el cáncer y la esquizofrenia, entre otros. Y por último, se llegó a la conclusión y se identificó que cuando el gen de una especie no ha tenido cambios ni variaciones, lo que se puede producir aquí es una extinción de esa especie. ¿Por qué? Porque identifican o da a entender que esta especie no ha podido adaptarse, no ha tenido cambios que le ayuden a su adaptación en su ambiente. Esto quiere decir que cuando hayan cambios extremos en su entorno, no podrá adaptarse y como resultado tendrá su extinción, en caso de ser muy grave. Otro concepto que es importante saber es el alelo. El alelo es una forma que se encuentra en el gen que tiene secuencias modificadas o diferentes, que tienen las características únicas de cada individuo. Por ejemplo, supongamos que este gen se va a encargar de dar la información e instrucciones para el color de los ojos. Entonces, los alelos serían las variaciones de colores que puede tener nuestros ojos, como por ejemplo el azul, el verde, el negro, café, miel, entre otros. Ahora sí, teniendo entendido estos conceptos, podemos pasar a lo que es la replicación del ADN. Y ahora, ¿qué es el ADN? El ADN es el proceso en el que se duplica el ADN para cumplir con funciones que ayudan a la célula. En este caso, ¿cómo se da? La célula avisa al gen, avisa al ADN que necesita que éste se replique para cumplir funciones dentro de la célula. Entonces, aquí es donde se da inicio a la primera etapa, que se llama la etapa de iniciación. En esta se mantiene como que listo y se alista el terreno. Entonces, hay tres moléculas o tres enzimas muy importantes en este proceso, como es principalmente la helicasa, que podemos observar aquí. La helicasa. Esta es una enzima que se encarga de romper los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas para abrir y que se formen dos hebras. Entonces, aquí lo que sucede es que al ir rompiendo los puentes, este puede tender a enredarse, como podemos aquí observar. El ADN es súper enrollado. Entonces, si es que la helicasa intenta abrir estando así, lo que puede producir es un enredamiento. Es por ello que se necesita de otra enzima muy importante, como es la topoisomerasa, la cual tiene una función de relajar, desenrollar y aflojar las hélices del ADN. Por lo tanto, al estar ya relajadas, la helicasa puede pasar sin problema y romper los puentes de hidrógeno. Pero aquí hay otro problema. Pasa que si es que la helicasa solo rompe, estos no se abren completamente. A veces, pueden quedarse entreabiertas o no, o se pueden volver a unir. Entonces, aquí es importante la acción de una proteína, la cual se llama SCBP. Esta se incrusta en las hélices del ADN y los mantiene abiertos, como podemos observar aquí. Entonces, aquí un ejemplo. Supongamos que este es el ADN, súper enrollado. Entonces,
al tener el ADN así, la helicasa al intentar abrir no va a poder porque lo va a enrollar más. Entonces, llega la topoisomerasa y le relaja, la afloja las hélices hasta que esté así. Y entonces ahí es donde la helicasa va a poder llegar y romper los puentes de hidrógeno, haciendo que estos se separen, pero se que quedan unidos todavía. Entonces ahí es donde toma acción las proteínas SSBP, que se incrustan en cada hélice, aquí y aquí, y los mantienen abiertos para realizar la siguiente etapa. Aquí es donde ya les explico. Entonces, ya finalizada esta primera etapa, se da la segunda etapa, que es de elongación. En esta se sintetizan las nuevas cadenas del ADN. Verán, como podemos observar, el ADN ya una vez abierto y están abiertas las hélices o hebras, podemos observar algo, que hay una hebra molde, es decir, que es la hélice que ya viene del ADN, se podría decir madre. Entonces, lo que sucede aquí es que ahora las bases nitrogenadas les hace falta su otra base nitrogenada para formar el par. Entonces, aquí es donde interviene una proteína, la cual se llama primasa. La primasa llega, se coloca de 5' coloca un cebador, la cual es una estructura o un molde inicial en la que coloca pocos nucleótidos para que, una vez colocado el cebador, llega la polimerasa, el ADN polimerasa 3. ¿Qué función tiene? Se encarga de, primero, tiene que observar o buscar en dónde se encuentra la primasa. Una vez identificado dónde se encuentra, él llega y empieza a colocar los nucleótidos faltantes, o sea, coloca todo lo que falta, hasta llegar al otro extremo del ADN. Aquí hay algo muy importante que tomar en cuenta. Es que el ADN polimerasa 3 solo puede ir en una sola dirección, de 5' a 3'. Y aquí es donde les voy a explicar cómo funciona esto. Primero, como podemos observar aquí, el ADN aquí ya está abierto las hélices. Entonces, podemos observar que el ADN tiene unas numeraciones. Estas numeraciones no están visualmente ahí, pero nosotros sabemos para poder identificar y ver cómo sucede este proceso. Entonces, en el primer extremo se encuentra la 5'. Entonces, esto quiere decir que en el otro extremo va a estar lo contrario, o sea, el 3'. Miren, vamos de 5' y aquí termina en 3'. Y lo mismo con este, 3' en un extremo y en el otro extremo 5'. Entonces, aquí pasa que la primasa va colocando este cebador, esta estructura de molde, con sus nucleótidos. Entonces, supongamos que esto le pone aquí. ¿Por qué? Bueno, pongámoslo aquí para que sea más sencillo explicar la primera parte. Entonces, llega la primasa y coloca los primeros nucleótidos para indicarle a la polimerasa donde debe colocar los siguientes nucleótidos. Entonces, llega la polimerasa y tiene que colocar de 5' a 3'. En este caso, como podemos observar que aquí inicia con 3' la primera hélice, la segunda hélice tendría que iniciar su primer extremo con 5'. Entonces, lo vamos colocando en esta dirección. Y esto, si ven que no tuvo ninguna pausa, va de largo, sin parar. Entonces, esto se llama la síntesis de la cadena adelantada o continua. Esta sigue al ritmo de la helicasa. Mientras que en esta parte, como podemos observar, esta tiene su primer extremo en 5'. Entonces, para poder colocar y que la polimerasa pueda colocar los nucleótidos, sucede algo. Aquí, esta termina con 3'. Es por ello que no puede iniciar desde aquí. Tiene que iniciar desde la parte interna porque esa parte es 5'. Entonces,
Aquí la primasa se coloca y coloca el primer cebador, que son la estructura de nucleótidos. Entonces le coloca y luego llega la polimerasa y va colocando. Y coloca ahí. Lo que aquí sucede es que tiene que hacer pausas. ¿Por qué? Porque si ven como aquí, por ejemplo, hasta aquí llegó la helicasa. Entonces ya la polimerasa llega y hace aquí su primera síntesis. Luego vemos que aquí falta que se desenrolle y rompa la helicasa las cadenas, los puentes de hidrógeno y los pares. Entonces, está aquí, llega ahí. Entonces, para volver a romper tendría que parar, volver acá al final, esperar que la primasa coloque su estructura y la polimerasa volver hasta acá. Lo mismo y así partes por partes. Es por eso que se llama síntesis de la cadena retrasada o discontinua. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que aquí hay espacios. Aquí se puede observar mucho mejor. Aquí hay espacios. Ya que, como mencioné anteriormente, la polimerasa tiene que seguir, parar, ir hacia atrás, o sea, donde ya rompió nuevamente la helicasa, ir hacia allá, volver, ir hacia allá y volver. Entonces, estos espacios que están aquí se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Sí ven? Aquí está más visible que esta es la primera síntesis, la segunda síntesis y aquí hay un espacio. Entonces, estos son los fragmentos de Okazaki. Y para unirles, lo que se utiliza es a una proteína llamada ligasa, que como su nombre lo menciona, une. Entonces, la ligasa pasa por todo esto para unir los fragmentos. Y ahí es donde hemos terminado la segunda etapa. Ahora vamos a la tercera etapa, que es la corrección de errores. Teniendo en cuenta esto, muchas veces sucede que la polimerasa puede que se confunda o se distraiga, como se podría decir, y ponga un nucleótido mal. O sea, supongamos que esta es, como en el ejemplo, esta, como aquí ya lo escribimos, esta sería una guanina. Supongamos que esta es una guanina. Entonces, su par, su base nitrogenada, sería una citosina. ¿Qué pasa aquí? Como pusimos aquí las citosinas de color azul, esta es una citosina. Entonces, supongamos que la polimerasa no vio que era una guanina, se confundió. Entonces, y pone una timina, la verde es una timina. Entonces le pone aquí junto a la guanina. Entonces, ella se da cuenta de que está mal puesto. Pero la polimerasa 3 no puede quitar este nucleótido. Es por ello, no puede quitar a esta base nitrogenada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ella necesita llamar a otras proteínas que le ayuden. ¿Cómo son? La exonucleasa y endonucleasa. Puede servir cualquiera de las dos. Entonces, esta identifica el error. Y aquí ya vio como, aquí ya le puso y este es el error. Y dice, no, está mal hecho. Entonces les avisa. Y la exonucleasa y la endonucleasa, pum, le quita. Entonces, aquí lo que pasa, la polimerasa coloca la base nitrogenada correcta, pero no se pueden unir los puentes porque ya están rotos. Entonces se necesita otra vez de la ligasa para que los una. Entonces aquí es donde muchas veces la polimerasa puede que no se dé cuenta del error y es ahí donde se producen enfermedades y mutaciones en el cuerpo de un organismo. Ahora, quiero darles a conocer un dato muy curioso, que ¿ustedes cuánto tiempo creen que se demore en terminar todo este proceso de replicación del ADN? Bueno, pues la respuesta es que esto dura de entre 1 a 3 segundos. ¿Y esto qué significa? Que todo el tiempo hay una replicación del ADN. En todas nuestras células, o sea, hay 1 millón de replicaciones del ADN. Y entonces nunca paran, y siguen y siguen.
Entonces, esto es un dato súper importante y curioso. Y ahora quiero darles a conocer las características de este proceso. Como pueden observar aquí, es semiconservativa. ¿Qué significa? Como pudimos aquí observar, una vez abierto la hélice, supongamos que este es un ADN madre. Entonces, estas hélices abiertas son como las originales, ¿ya? También se las suele llamar hebra molde. Esa hebra molde está ahí, siempre estuvo ahí, ¿no es cierto? Entonces, al haber este proceso de elongación, y al crear esta nueva hélice, esa se llama hebra complementaria. Eso significa que es semiconservativo, porque se conserva el origen, o sea, se conserva una hebra del ADN origen. Bien, la siguiente es bidireccional. ¿Qué significa esto? Como podemos ver en este proceso, aquí, la polimerasa 3 va en dos direcciones, como podemos observar aquí, de 5' a 3'. Pero aquí si ven, o sea, va en diferentes direcciones, va de aquí a acá y de aquí a acá. Pero es porque el orden de estas numeraciones están invertidas, entonces ahí es bidireccional, va en dos direcciones. Es discontinuo, aquí va. ¿Por qué? Como pudimos observar aquí, la polimerasa tiene que hacer pautas. Aquí podemos observar mejor. A ver, la primera pauta, ¿no es cierto? Va de aquí a acá, espera que la helicasa nueva abra esta cadena, o sea, rompiendo los puentes. Entonces, abierto otra vez, tiene que venir acá, esperar a que la primasa coloque su estructura inicial o de molde y ahí volver la primasa a colocar los que faltan. Luego acá y otra vez así. Entonces hace pautas y es ahí donde se generan los fragmentos de Okazaki. Entonces, es por eso que se llama discontinuo, porque como su nombre lo dice, no va continuamente, hace pautas, pautas, pautas. Ya. Y ahora, puntos fijos. Esto se debe a que, como lo menciona, la primasa coloca un cebador o primer en el que es una estructura inicial de nucleótidos. Entonces, ese es un punto fijo. De ese punto, el ADN polimerasa 3 sabe que de ahí tiene que seguir poniendo los nucleótidos faltantes. Ese es un punto fijo, que de ahí siempre parte. Eso ha sido todo. Muchas gracias, Listen, y espero que esta clase haya sido de su gusto y haya sido bien explicada. Muchas gracias.